comparto que ya tengo en la línea telefónica a la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, sobre pues este compromiso que se ha hecho con la protección de los derechos fundamentales para las y los migrantes. ¿Cómo estás, Eunice? Muy buenos días. Hola, muy bien. Muy buenos días. Eunice, platícanos un poco sobre esta agenda migrante que traes. Bueno, pues Agenda Migrante es una coalición de organizaciones que justamente trabajamos a favor de los migrantes. Muchas de estas organizaciones y aliados están en Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de esta frontera en Arizona tenemos como aliado a Chicanos por la Causa, con quien también pues hemos trabajado ya a lo largo de varios años. Y bueno, lo mismo hacia el sur del país y hacia otros puntos del norte de nuestro país, con la frontera con Estados Unidos, y también algunas organizaciones que están en el centro del país y asociaciones que trabajan en pro de los migrantes, algunas de ellas también siendo unos grupos religiosos que han apoyado en esta causa. Y finalmente lo que se busca es apoyar a los migrantes y entendiendo las diferencias también entre distintas poblaciones migrantes, la niñez migrante, las mujeres migrantes, las diferencias que pudiera haber en términos de necesidades de las poblaciones migrantes que transitan por nuestro país y, pues como te decía, también con un trabajo muy fuerte en la red que tenemos en Estados Unidos, con abogados también, que por ejemplo en el caso de Boston tenemos una alianza muy importante con Moreno Law, que nos ha ayudado también a algunos de los casos emblemáticos. En fin, es una red de apoyo a migrantes. En este caso, esta red de apoyo, nos hablas de una red pues internacional, tienen vínculos bastante importantes y sobre todo por la región en la que estamos, esta frontera entre México y Estados Unidos, que es la puerta de entrada para muchísimas personas que van con la idea de buscar el sueño o el denominado sueño americano de diferentes países. En ese sentido, ¿cómo funcionan estas redes de apoyo? Bueno, en ese sentido, como funciona es justamente a través de visibilizar algunos de las dificultades más importantes por las que pasan los grupos de migrantes. Por ejemplo, hemos tenido pues más de 40 foros temáticos, algunos dedicados a los Dreamers, otros dedicados a deportados, otros a indocumentados en Estados Unidos. De estos 40 foros, la mitad prácticamente, poco más de la mitad, se han llevado a cabo en Estados Unidos. Entonces, bueno, de eso es de lo que se trata, de visibilizar esas problemáticas, de proponer también algunas alternativas y bueno, en este tipo de foros, pues además acuden legisladores, acuden servidores públicos, acuden por supuesto migrantes, medios de comunicación, todo esto con la intención de que a partir de la discusión que se haga, pues hay algunos compromisos puntuales para modificar la agenda migrante en este sentido. Eunice Rendón, considerando, por ejemplo, lo que ahorita nos platicabas de visibilizar todas estas problemáticas o dificultades por las que tiene que pasar la población migrante, ¿qué le dices a nuestros radioescuchas? ¿Qué le dices a la ciudadanía? Que muchas veces pues hay personas que tienen mucho estigma sobre la población migrante. Hay personas que incluso tenemos familiares que viven en Estados Unidos y que quizá en su momento se fueron en esta figura como migrante. Sin embargo, ahí no hay un rechazo, pero cuando ya hablamos quizá de personas que vienen de países centroamericanos, cambia totalmente la perspectiva que se tiene del migrante. Pues efectivamente creo que algo importante para todos los radioescuchas pues es este tema del estigma y el racismo, porque desafortunadamente también en México nosotros hemos criticado mucho este racismo y este estigma en Estados Unidos, ¿no? Las políticas y el lenguaje que tuvo el expresidente Donald Trump, pero al mismo tiempo creo que también tenemos que tener una visión autocrítica, porque muchas veces también estamos viendo ese tipo de actitud y racismo en nuestro país. Nos ha tocado verlo al sur, al norte, y creo que todo está relacionado también a veces con los miedos que podemos tener, el miedo a lo diferente, el hecho de pronto ver pues a muchas personas migrantes en lugares que antes no los veíamos, pues genera ese miedo, pero creo que lo importante aquí es entender que todos somos personas. Hay que entender también que muchos de estos migrantes lo que hacen es salir huyendo del casi riesgo a perder la vida. Desafortunadamente, además, pues
tratando de proteger a sus hijos, porque pues también corren riesgos, y tan solo decir algunas cifras: el 80% del flujo migratorio durante 2021 fueron núcleos familiares, es decir, familias completas que intentan llegar hacia Estados Unidos. Por supuesto, la pandemia también ha influido en la crisis económica en sus lugares de origen, pero desafortunadamente es la violencia homicida uno de los principales factores de empuje. También creo que hay que entender que parte importante del fenómeno migratorio, casi el 15% de este fenómeno, lo constituyen menores no acompañados, niños y niñas que viajan solos, sin ningún adulto, intentando ingresar también a Estados Unidos en búsqueda pues de una mejor vida, en búsqueda de una oportunidad, y eso por supuesto también creo que tenemos que tener una visión distinta, y si hay una parte de la población migrante a la que se debe apoyar de manera importante, justamente es la niñez migrante, que es la cara pues más vulnerable de la migración, y además en donde creo debemos todos los países, origen, tránsito y destino, hacer valer el interés superior de la niñez en base, por supuesto, a los tratados y acuerdos internacionales, pero también a la norma nacional. Claro, y qué importante que tocas este tema, porque yo creo que es una problemática que se agravó muchísimo con las políticas que también implementó en su momento el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y esta separación de las familias, que hasta el momento incluso hay algunos que todavía no han logrado reencontrarse. Efectivamente, como bien mencionas, pues fue tan cruda esta separación. Había niños menores de 3 años que fueron separados de sus padres, y eso por supuesto ha dificultado que los vuelvan a reunificar, porque bueno, ni siquiera hablaban bien algunos de ellos, en fin. Y sí tiene que ver mucho con estas políticas de Trump. Creo que una de las principales diferencias entre el gobierno de Biden y Trump justamente se da en el tema de niñez migrante. Biden desde su llegada empieza con un tratamiento un poco distinto, lo ha tenido complicado en algunos puntos de los albergues, o sea, transitar a una forma mucho más adecuada para atender a esta niñez va a llevar su tiempo, pero creo que al menos hay esa intención, y eso ha sido muy criticado por los republicanos. Pero definitivamente sí es un tema. Desafortunadamente también estos niños son, la niñez migrante muchas veces es aprovechada por el crimen organizado, los utiliza para traficar drogas y personas, y por su edad en Estados Unidos no los pueden detener, entonces hacen este movimiento circular, por eso se conocen como niños de circuito, y van y vienen, pues ahora sí que creciendo y desarrollándose en todos los factores de riesgo, pues para así convertirse en criminales más adelante. Entonces sí se arriesga también a estos niños. Y creo que otro punto importante es simplemente decir que lo que ha cambiado con Biden y Trump principalmente es un lenguaje distinto, ¿no? Que ya no tenemos un presidente que todo el tiempo está fomentando el racismo y la agresión en contra de los migrantes, sino que pues hay un lenguaje más adecuado. Sin embargo, sí sigue habiendo todavía algunas cuestiones que se quedan de la época de Trump, y particularmente en esta frontera, pues pega el tema del programa Permanece en México, que hace que los solicitantes de refugio en Estados Unidos tengan que esperar del lado mexicano. Aquí el punto es Nogales. Asimismo, el programa, o más bien la deportación vía título 42, con el pretexto de la pandemia, retornan también a cientos de migrantes que son centroamericanos, muchos de ellos, o la mayoría, y los retornan a México, y los depositan también en estas fronteras. Entonces creo que esos son algunas de las cuestiones que empezaron con Trump, pero que han continuado con Biden y se han recrudecido, algunas de ellas también con Biden, y que bueno, afectan también esta franja fronteriza entre México y Estados Unidos. Por supuesto. En ese sentido, bueno, estamos platicando con Eunice Rendón, ella es coordinadora de Agenda Migrante. Y Eunice, te pregunto, si hay personas que nos estén escuchando en este momento y que quieran sumarse a Agenda Migrante, ¿pueden hacerlo? Sí, claro, es como te decía, aquí se trata de aliarnos, de tener como brazos por todas partes para poder colaborar con esta causa. Nosotros estamos en Twitter como Agenda Migrante, yo como @Eunice Rendón, también me pueden escribir, en Facebook también estamos como Agenda Migrante, y yo otra vez como Eunice Rendón, para quien quiera contactarnos y quiera también aliarse en esta causa, pues tan importante, porque finalmente el mundo pues está lleno de migrantes, es una realidad internacional la migración, y creo que tenemos que verlo desde esa perspectiva, y más bien ver
cómo podemos aprovechar las bondades de la migración, porque también las hay. El hecho que una persona viva en un lugar distinto al que nació también lleva consigo pues mucha cultura, y también pues es gente muy resiliente de trabajo, y eso sin duda puede ayudar también a los países de destino. Totalmente, y qué bueno que nos hablas de estas bondades, porque muchas veces se tiene también ese estigma, ¿no?, de que se piensa en migración y se piensa que todo es malo. Pues sí, efectivamente, creo que más el hecho de las caravanas, cuando vemos una migración en masa, pues asusta más a las personas, ¿no? Y entonces empieza también esta visión negativa de lo ajeno, de lo diferente, de los migrantes. Y bueno, creo que, repito, se pueden aprovechar muchas de las habilidades que los migrantes traen, las ganas que traen también de trabajar, porque repito, muchos vienen huyendo de situaciones muy complejas. Entonces creo que también tenemos que ir viendo la forma de aprovechar productivamente esta migración, productiva y culturalmente esta migración y esta combinación de culturas. Doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, le agradezco nos haya tomado esta llamada y también hablar de estos temas que son realidades que muchas veces vivimos en estados como Sonora. Yo soy originaria de Nogales y creces viendo la migración como algo normalizado. En ese sentido, creo que también es importante que las demás ciudades que quizá no están tan en contacto tengan este panorama abierto y no cerrarnos a las nuevas posibilidades de crecimiento también. Por supuesto, creo que es un tema que nos toca a todos, nos toca a los ciudadanos, pero también toca a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales, federales, entrarle al tema a los legisladores. Creo que algo que ha faltado en este tema a veces son presupuestos destinados políticas y acciones a la medida del reto que tenemos frente. México es un país que tiene todas las caras de la migración, es un país de expulsión, es un país de recepción, es un país de tránsito, es un país de retorno, es un país de desplazamiento interno, y bueno, es muy importante que además vayamos viendo cómo van cambiando los patrones en términos migratorios, ¿no? Muchos que antes transitaban ahora se quedan, y sin embargo, bueno, el recurso que hay para los refugiados sigue siendo el mismo de cuando teníamos 7,000 solicitudes, cuando ahora tenemos 120,000. Entonces es importante también, creo, hacer esas transiciones y esos análisis y políticas a la medida del reto que tenemos frente, y entre todos atenderlo, sector público, privado, sociedad, etcétera. Ahí queda el llamado, esperemos que así sea. Eunice Rendón, muchísimas gracias por atendernos a esta llamada y desearte que tengas un excelente día. Muchas gracias a ti, hasta luego.